La radio, al igual que el espacio, es libre, es nuestra, es comunitaria. La Wambra es callejera, es morada y carichina. Sobre dos ruedas, animalista y artista. Wambra.es, siente, piensa diferente. Wambra.es, siente, piensa diferente. En la calle y en las redes, somos Wambra.es. Wambra.es, siente, piensa diferente. Hola con todos, todas, todas, bienvenidos una vez más a este Pócima Crítica a través de la señal de Wambra.es. Mi nombre es Inchi Gómez y una vez más les voy a acompañar durante esta hora de programa en el cual vamos a abordar una temática que la venimos de una manera especial trabajando durante las últimas semanas, que es el Código Orgánico de Salud. Varias temáticas alrededor de esto que tenemos que discutir y por eso el día de hoy vamos a hablar sobre algo que lo hemos estado viniendo diciendo de manera superficial, pero que hoy lo vamos a hablar de una manera contundente, que es la gestación subrogada. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las interrogantes a partir de esto? Pues el programa de hoy va a tratar de esta temática. Les invito a que se conecten, dejen sus preguntas, comentarios y sugerencias en la sección en vivo de Wambra.es. Vamos a estar leyendo aquí todos sus mensajes junto a Pepita Machado desde Cuenca, abogada feminista, que ha estado al tanto también de esta discusión del Código Orgánico de Salud y con quien vamos a conversar de esta temática. Bienvenida, Pepita. Muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias a todas las personas que hacen Wambra Radio y a las personas que nos escuchan. Un saludo muy cordial desde Cuenca. Con eso, Pepita, vamos a escuchar cuáles son las dos primeras preguntas que nuestro público nos ha enviado durante estos días, porque han estado consultando de qué se trata esta. Unos le decían la maternidad subrogada, otros la gestación subrogada. Todo eso lo vamos a aclarar ahora, así que Pepe, por favor, que estén los controles, nos ayudas con este primer Vox Populi de nuestro público. Hola, Pócima Crítica. Soy Javier de la ciudad de Quito. Mi pregunta es, ¿qué es la maternidad subrogada? Hola, Próxima Crítica. Soy Lisset y bueno, tengo una pregunta y se refiere netamente que si bien es cierto la maternidad subrogada se entendería que se usa el óvulo y la esperma de una pareja en sí o de una persona en sí, ¿qué similitud tiene con la adopción desde el vientre? Porque si bien es cierto los dos concluyen en que al final la madre que gesta a la criatura puede negarse a entregarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es mi duda que, si bien es cierto, la maternidad subrogada se entendería que se usa el óvulo y la esperma de una
permisiva, con un montón de vacíos, diría yo que laxa, y que nos deja muchas dudas y que abre las puertas para una serie de discriminaciones. Entonces, mi posición, para comenzar, es que la propia expresión de gestación subrogada ya está ocultando una realidad de explotación sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Por eso, en otros países se llama directamente vientres de alquiler. Aunque no haya de por medio un pago, aunque sea supuestamente altruista, a esta práctica se la conoce como vientres de alquiler porque decimos que se toma a las mujeres, a nuestros cuerpos, como meras vasijas o meros contenedores para satisfacer los fines o los deseos de terceras personas. Se llama gestación subrogada, se llama maternidad subrogada, gestación por sustitución o subrogación. Pero hay quienes borran ya completamente la palabra maternidad porque le quieren reducir al embarazo a un mero requisito para gestar una criatura y luego separar la gestación de la maternidad. Incluso hay testimonios de personas que han sobrevivido a esta práctica que dicen que durante todo el proceso, así sea calificado de altruista, entre comillas, se les entrena incluso emocional, psicológicamente, para no generar ningún tipo de vínculo. Y por eso, bueno, quisiera que veamos esto más adelante, pero a mí me preocupa sobre todo en qué condiciones se aprobaría en el Ecuador, porque en los países en los que se ha discutido y se ha regulado esta práctica, hay discusiones sobre un montón de temas que no están contemplados en nuestro caso. ¿Qué es la gestación subrogada? ¿Qué es la maternidad subrogada? O los vientres de alquiler, como directamente le llamamos en muchas personas, cuando una mujer se presta a gestar un niño o una niña para, una vez nacida, entregársela a la persona o personas que se la han encargado y que van a asumir su paternidad y o maternidad. Entonces, la mujer lleva adelante el embarazo, el material genético puede ser de ella o puede no ser de ella, puede ser de otras personas. Y una vez que nace el niño o la niña, lo entrega y ya no tiene absolutamente ningún vínculo con ese niño o con esa niña. Entonces, de eso se trata. Por eso a veces se utilizan eufemismos para borrar a las mujeres que participan de esta práctica y llamarlas gestante, portadora, madre por sustitución, gestante de alquiler. Y esta mujer acepta someterse a técnicas de reproducción asistida para una persona o pareja comitente a quienes se compromete a entregar a la niña, el niño o los niños que pudieran nacer, y ella pierde por completo la posibilidad de tener un vínculo de filiación con los niños o niñas que ha gestado y que ha parido. Esa sería un poco la introducción y la respuesta a la primera pregunta. Y la otra pregunta, no recuerdo muy bien qué era lo que decía. Sí. Antes de pasar a la segunda pregunta, Pepita, en esa línea, digamos, en lo que nos acabas de explicar de lo que es esta gestación subrogada o estos múltiples nombres que se le ha dado a la posibilidad de que alguien compre o alquile el cuerpo de una mujer para que geste una posible vida, pues creo que primero, antes de pasar a la otra pregunta, sí sería importante ver cuáles son, por ejemplo, lo que establece el COS en este caso para el Ecuador. ¿Qué sería lo que se está regulando o lo que se está legislando? Vamos a lo que dice el proyecto del Código Orgánico de la Salud. Este reconocería la maternidad subrogada altruista, es decir, prohibiría que haya un pago de por medio, prohibiría la gestación altruista comercial y solamente permitiría esta gestación subrogada cuando existan factores uterinos que no permitan el embarazo, cuando el embarazo no sea posible. También tiene unos poquísimos detalles. Está permitida únicamente en los casos en los que, como dije, existan circunstancias médicas que no permitan el embarazo a la mujer
Se garantizará el derecho de los niños y niñas al armonioso desarrollo de su personalidad en el seno familiar. Esto es, por supuesto, retórica sin ningún contenido. Los prestadores de servicios de salud deberán garantizar en todo momento el cuidado y atención de las portadoras gestacionales. Miren cómo se llama a las mujeres que están poniendo el cuerpo en un proceso tan complejo para una mujer como un embarazo. Las portadoras gestacionales para evitar riesgos durante los procesos de fertilización, embarazo, parto y posparto. Se prohíbe realizar estos procedimientos en niñas y adolescentes. ¿Qué quiere decir? Que una joven de 18 años ya estaría en capacidad de prestar su vientre para una gestación subrogada, así como las contraprestaciones económicas o compensaciones de cualquier tipo a cambio de la donación de gametos, embriones o de la subrogación del vientre. No se considerarán contraprestaciones económicas a los gastos derivados del proceso de donación y los costos de atención durante la preparación para el proceso de fertilización, gestación y parto. Entonces, eso es lo que dice nuestro Código Orgánico de la Salud. Se permite la gestación subrogada altruista, se prohíbe que haya pago, solamente gastos médicos. Se dice retóricamente que se va a proteger los derechos de la portadora gestacional o de la madre y de los niños y niñas que nazcan por este medio. Se prohíben niñas y adolescentes, pero no hay ningún otro tipo de regulación sobre aspectos fundamentales, lo cual preocupa muchísimo, porque este tipo de vacíos son gravísimos, pueden abrir la puerta para la explotación reproductiva, para la trata de mujeres, de niñas, de niños, y para una serie de vulneraciones de derechos de las mujeres, en este sistema capitalista y desigual que tenemos. Uh-huh. Sí, ahí hay un debate, ¿no? Porque hay experiencias, por ejemplo, en India, hay experiencias en Ucrania, donde, por ejemplo, el pagar a una mujer es legal, ¿no? Entonces, en condiciones donde donde las condiciones de vida de las mujeres son precarias, pues prácticamente están orilladas a ver esto como una posibilidad para sobrevivir. Entonces, se está ejerciendo también una forma de violencia sobre los cuerpos de estas mujeres. Pero por otro lado, digamos, en el caso de que se prohíba también que haya lucro o que se pueda pagar por esto, ¿cuáles serían las consecuencias, por ejemplo, de que alguien le obliguen o que alguien le induzcan, por ejemplo, a gestar para alguien más? Con todos los riesgos que esto implica. Entonces, ¿qué pasaría? Por un lado, ¿cuál sería la garantía de que estas mujeres van a poder, primero, concebir de manera segura? Lo otro, de que el periodo de gestación igual van a estar seguras y sanas, y que en el parto lo mismo, y que al final, por ejemplo, que hay casos igual en el mundo que nos demuestran que cuando nacen con alguna enfermedad o no nacen de acuerdo a lo que la pareja contratante o la persona que contrata quería, pues tampoco los reciben. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cómo garantizar que esto se dé de manera adecuada? Desde todos los lados, desde si es de manera altruista o la otra que sea pagada, ¿cuál sería el camino? Bueno, yo voy a citar un informe muy interesante de Jueces por la Democracia, que es una organización, una asociación de jueces y de jueces progresistas en España, donde este tema ha sido debatido con muchísima atención y con la participación de una serie de profesionales, de personas expertas, escuchando un montón de testimonios de sobrevivientes, porque definitivamente no es un tema sencillo, es un tema sumamente polémico, es algo que va más allá de lo jurídico, tiene connotaciones éticas, biológicas, sociales, y se debe abordar como desde muchas perspectivas. Pero lo que dice Jueces por la Democracia, el Comité de Bioética, como el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y varias recomendaciones de comités internacionales de derechos humanos, la propia UNICEF, es que es una práctica no recomendada y que más bien se debería prohibir. La única regulación que debería haber de esta práctica es su prohibición.
Porque ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Los casos que citas son absolutamente ciertos. Hay una autora sueca que se llama Kaxa X. Ekman y ella ha hecho una investigación de muchos años sobre el fenómeno de la gestación subrogada, y en India se han dado situaciones absolutamente horrorosas, como la existencia de granjas de mujeres, donde las mujeres pobres dan a luz a niños que por supuesto no tienen el material genético de ellas, sino se utilizan los óvulos de mujeres españolas, ucranianas, blancas, y reciben por todo el proceso entre $2.500 y $6.500, que eso no es nada para una persona de un país del norte, digamos, global, pero eso le puede a una mujer de la India representar 10 años de su salario. Pero el argumento economicista no basta, porque estamos ante un problema ético sumamente grave, con un montón de connotaciones que no se pueden reducir a los argumentos económicos. Una mujer en los Estados Unidos, por ejemplo, podría gestar a cambio de $40,000, $100,000, que es el dinero que necesitaría para pagar la universidad de sus hijas, por ejemplo. Pero ¿a qué vamos? A que el sistema capitalista ha puesto en el comercio cosas que no deberían estar en el comercio. Por algo está prohibido pagar por las donaciones de órganos o las donaciones de sangre. Y tampoco debería estar permitida la renuncia a derechos. ¿Cuáles serían los riesgos? Yo creo que en un país como el nuestro, hablar de altruismo en esta práctica es utópico. En primer lugar, porque los países que de verdad han tratado de hacer algo lo más parecido posible a la gestación subrogada altruista tienen un montón de garantías. Por ejemplo, solamente se puede hacer entre familiares. Una hermana para otra, una madre para una hija. Por ejemplo, se han dado estos escenarios, esto pasa en Brasil. En el Reino Unido también hay un montón de regulaciones que están destinadas a que la mujer que gesta para otros tenga luego del parto un periodo de 6 meses para decidir si realmente quiere entregar o no quiere entregar al hijo. Y en la gran mayoría de países tiene que haber preaprobación judicial o tiene que haber después del parto todo un proceso de adopción. Entonces, por eso digo que los riesgos para las mujeres serían muchos. Vivimos en un país feminicida, vivimos en un país donde no me pueden decir el argumento de la libertad reproductiva, porque las mujeres pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, ¿por qué no alquilar sus vientres? En un país en el que ni siquiera está despenalizado el aborto por violación. Entonces, ¿de qué libertad reproductiva hablamos? ¿De qué capacidad de decisión? Las mujeres están tan empobrecidas en este país que no sería extraño que muchas presten su capacidad de gestar o tengan embarazos a cambio de un poquito de dinero, de un celular, de una computadora, o que sean obligadas. Nosotros sabemos aquí que la trata con fines de explotación sexual o que el proxenetismo son fenómenos absolutamente normalizados. Son los propios padres, los maridos, los hermanos, los que venden a sus hermanas, a sus madres, a sus hijas, a sus parejas. Entonces, ¿cómo no va a poder existir la posibilidad de que eso pase con las mujeres pobres, con las mujeres racializadas en nuestro país que están desesperadas y que lo harían algunas quizás incluso a cambio de subsistencia, pero sin ninguna garantía para ellas? Primero, porque las mujeres en edad reproductiva, el embarazo tiene un montón de complicaciones de salud, hay alto riesgo de enfermar y de morir en un embarazo. Y no debemos perder de vista tampoco que nuestra sociedad nos ha impuesto a las mujeres unos roles de género, y esta mistificación o esta puesta en valor de las mujeres
como seres abnegados y seres sacrificados para otras personas. Yo he conocido testimonios de mujeres sobrevivientes de gestación subrogada que lo han hecho de manera altruista porque realmente tenían como el objetivo de hacer feliz a una pareja que no podía concebir, pero en el proceso han sido víctimas de tratos crueles, inhumanos, degradantes, obligadas a firmar contratos donde comprometen su cuerpo, su salud, donde por supuesto les prohíben abortar, les prohíben una serie de situaciones, tener relaciones sexuales, comer tales cosas, o sea, ese tipo de contratos que se ven en otros países donde esto ya se permite son sumamente violatorios de todas las libertades de las mujeres. Entonces, esto no tiene nada que ver con libertad, es libertad del sistema capitalista para explotar mujeres en necesidad, mujeres pobres, mujeres racializadas o mujeres que han interiorizado la idea de que ellas mismas no son importantes y de que tienen que servir a los deseos de otros. Una cosa bien importante es que en ninguna parte del ordenamiento jurídico, ni internacional ni nacional, está consagrado el derecho a tener hijos. Incluso en la adopción, nosotros vemos que es una institución destinada a brindarle una familia a niños, niñas y adolescentes que están en situación de adoptabilidad. Pero no es un derecho a adoptar, no es un derecho ser padre, no es un derecho ser madre. Puede ser un deseo, sí, pero no es un derecho que se tiene que lograr a costa de situaciones antiéticas como la gestación subrogada. Entonces, para mí que detrás de este artículo deben estar los intereses de clínicas de reproducción asistida que seguramente lucrarán de alguna manera con esta práctica, y no veo ningún tipo de garantía a los derechos de las mujeres en la ley. Ningún tipo de garantía. Así es, Pepita, nos cuentas un panorama que efectivamente, ¿no? Las mujeres no gozamos de derechos, digamos, explícitos, no tenemos el acceso, por ejemplo, a la salud sexual y reproductiva de manera adecuada, de manera integral. Entonces, el hacer esto de alguna manera pone en riesgo, y desde un enfoque feminista podemos ver que es un tema también, digamos, de la soberanía de los cuerpos, pero un problema con estas mujeres racializadas y precarizadas, a quienes definitivamente va a ser, a quienes serán orilladas a acceder a este tipo de problemáticas, y que hasta ahora vemos que son quienes más se afectan en todo el tema de la soberanía de los cuerpos, ¿no? Es como si el mandato de la maternidad estuviera tan interiorizado en nuestra sociedad que se tiene que hacer a toda costa, incluso si esto tiene que ser sobre el cuerpo de otras personas, del cuerpo de otras mujeres, y con un valor monetario, ¿no? Entonces también, como volvemos a ver, esto es algo que siempre lo hablamos en el POSIMA, cómo articula el machismo por un lado, por otro lado también el capitalismo, de una manera de oprimir también los cuerpos de las mujeres, y también el tema de la racialización. Siempre estos tres elementos hemos encontrado en este POSIMA Crítica, y una vez más en esta discusión sobre la gestación subrogada. Pepita, ahora sí vamos con la segunda pregunta, y nos decían, ¿se usa el óvulo de una pareja para hacer este tema de la gestación subrogada? Dice, ¿tiene que ver esto con la adopción desde el vientre? ¿Es similar a la adopción desde el vientre? ¿Cómo se puede esto entender? Desde si una pareja está donando y está queriendo adoptar. Es lo mismo, ¿verdad? Lo que hemos hablado. Bueno, la adopción es otra figura jurídica y es un derecho de las niñas y de los niños que están en situación de orfandad y de adoptabilidad a tener un hogar. Pero la adopción es una figura que funciona con niños y niñas que ya han nacido. De hecho, las adopciones internacionales en ciertos países de Europa han caído en picada como un 80% en los últimos años. ¿Por qué? Porque en este momento se privilegia la gestación subrogada, porque hay también un fetichismo con esto de la necesidad de tener vínculos de sangre con el hijo o hija,
y que tiene, por supuesto, un trasfondo racista, un trasfondo eugenésico, incluso, y esta necesidad de verme perpetuado, de ver mi material genético perpetuado, es también una cuestión que se quiere lograr a costa de los cuerpos de mujeres a quienes sufren todo el proceso, pero a quienes finalmente se les borra del proceso. Hay diferentes modalidades de gestación subrogada. Más bien lo que pasa en países que permiten la gestación subrogada, los que tienen un poquito más de cuidado con no dejar la puerta abierta para mayores explotaciones o para un mercado ya prácticamente de compra y venta de niños, lo que hacen es iniciar los procesos de adopción después del nacimiento del niño o de la niña. Pero la adopción no se puede dar sobre el niño y la niña que está por nacer. De hecho, en la adopción ni siquiera es que las personas pueden escoger qué niño o qué niña adoptar, porque eso tendría unas connotaciones éticas sumamente delicadas, porque se entiende que padres o madres que quieren adoptar quieren darle un hogar a un niño o niña que lo necesita, no que están escogiendo niños a la carta para adoptarlos. Entonces, todo esto nos deja ver ya las connotaciones bastante perversas de esta, que es una industria sin duda, que es una industria y que de la mano del capitalismo global nos afecta precisamente porque en este momento los fenómenos que se van en otras partes del mundo tienen implicaciones inmediatas. Acá yo sí pensé en alguna manera, en algún momento pensé optimistamente que esta discusión no iba a llegar al país y luego descubrí que, como les decía, entre gallos y medianoche ya estaba en el código esta disposición completamente abierta, sin ningún tipo de control, para permitir los vientres de alquiler, porque así va a ser. Ahora, habrá mujeres que lo quieren hacer voluntariamente, pues probablemente sí, pero ¿qué tipo de garantías pueden tener? No porque una persona lo quiera hacer, se debe permitir una práctica de esta naturaleza. Y como les decía, hay muchas cosas que no están reguladas y que sí se contemplan en otros países que la han prohibido o que la han permitido, porque hay distintas modalidades. Por ejemplo, ¿con qué finalidad actúa la gestante? En este caso puede ser la modalidad altruista, que es de la que se está hablando en el Código Orgánico de la Salud, o la lucrativa, la comercial. Puede existir o no vínculos afectivos o familiares entre gestante y padres o madres legales. Por ejemplo, como les decía, en Brasil se puede hacer solamente con mujeres con las que exista un vínculo familiar para que la mujer no desaparezca después del entorno afectivo del hijo o hija que gestó. Las condiciones de entrega del niño o niña, se puede acordar que la gestante no renuncia a la maternidad antes del parto, o se puede establecer la renuncia de la gestante a la maternidad antes del nacimiento. Entonces, esto, por ejemplo, como una adopción anticipada o una venta, de alguna manera, de las criaturas que aún no han nacido, eso es completamente controversial, ¿no? El origen de la dotación genética de la niña o niño, esto quiere decir que los óvulos pueden proceder de la madre, que se da sobre todo en casos de parejas homosexuales que acuden a esta práctica, o en otros casos no hay material genético de la gestante, sino ella simplemente sirve, entre comillas, como una incubadora del material genético de otras personas. El tipo de comitentes, padres o madres legales que tendrá la hija o el hijo puede ser una pareja heterosexual o una pareja homosexual de varones o mujeres, una mujer o un varón solo. Hay muchos países, y bueno, yo creo que se debería en realidad estudiar de manera comparada este fenómeno en los que solamente se permite para parejas heterosexuales, las parejas homosexuales están excluidas y también se excluye a las personas solas o solteras. La causa por la que se recurre a la subrogación
A veces puede ser una razón médica, que es el único límite prácticamente que ha puesto nuestro código, que es la imposibilidad del embarazo, o una razón profesional. La localización geográfica de comitentes y gestantes. Este es un tema muy controvertido porque los países que regulan la gestación subrogada, por ejemplo, prohíben que los niños salgan del país, pero nuestro Código de la Salud nada dice. Entonces, ¿se puede esto prestar para la venta internacional, para la trata, para la venta internacional de niños? Entonces, la localización geográfica de comitentes y gestantes puede ser el mismo país o estar en países cercanos o ser de países distintos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hay mujeres sobrevivientes de esta forma de explotación reproductiva que han dado a luz y que inmediatamente se les ha obligado a firmar contra su voluntad autorizaciones de salida del país para que los niños se vayan y después estos padres desaparecen pierden total contacto con la gestante y son poquísimos los casos donde todavía hay un vínculo o algún tipo de relación. Entonces las mujeres son tratadas como meras vasijas, como meros contenedores que se ocupa y se desecha después. El nivel de conocimiento y la libertad de gestante, generalmente la mujer consentiría, entre comillas, con plena libertad, pero no siempre es así, porque la libertad está determinada por todas las intersecciones o condiciones de opresión que vivimos las mujeres en virtud de un montón de factores. Tampoco se habla de la relación jurídica que se va a establecer entre la gestante y los padres de intención, porque no se está detallando qué tipo de requisitos se van a poner, si va a haber intermediarios o no se está prohibiendo los intermediarios, por ejemplo. Entonces esto puede ser en cualquier momento un negocio para las clínicas de fertilidad. Claro. El marco jurídico no está garantizando la seguridad jurídica ni tampoco los aspectos técnicos. Entonces es sumamente preocupante que en un país como este, donde ni siquiera se controla la explotación sexual infantil, ni siquiera se controla la violencia sexual, ¿ustedes creen que va a controlarse que no sea explotada reproductivamente una mujer bajo esta modalidad? Yo no lo creo, ¿no? Exactamente, Pepita. Eso quiere decir que sobre esta temática en específico, que es la gestación subrogada o la posibilidad de alquilar un vientre para gestar, está nombrado únicamente en el Código Orgánico de Salud. Quiere decir que en los otros códigos, por ejemplo, en los otros instrumentos legales, no se lo está nombrando, no se está regulando nada al respecto en otros espacios. Por ahora no está en ninguna parte. O sea, el Código de la Salud sería la primera norma que se refiere a este fenómeno. Y por eso, yo no sé de qué manera, pero alguna vez encontré hace un año más o menos que escribía sobre esto, encontré una nota de prensa que decía que sí, que mujeres estarían cobrando entre $12,000 y $16,000 por este proceso. Hacía con una amiga mía de España un cálculo recientemente y decíamos, a ver, si es que se considera la posibilidad de pago, el embarazo no se produce en una jornada de 8 horas o de 240 horas al mes. Un embarazo es 24/7, los 9 meses, que son más o menos 280 días más o menos. Entonces, si le ponemos, aunque sea el valor de $10 la hora, por ejemplo, que es igual sumamente bajo con todos los riesgos que un embarazo implica, serían alrededor de unos $67,000 solo por el embarazo, pero sin considerar gastos médicos, controles. O sea, evidentemente es una cifra que pocas personas podrían pagar. Por eso ninguna mujer de países del norte con indicadores buenos de derechos humanos, por el dinero que sea,
va a prestar su cuerpo para tener un embarazo en estas condiciones y después de entregar al hijo o a la hija, pero se aprovecha la condición de extrema necesidad de mujeres pobres y racializadas para explotarlas, porque, claro, hay personas, hay mujeres que dicen, bueno, si se va a hacer, que se haga, pero súper bien pagado, que es también polémico desde una perspectiva ética. Pero, ¿qué es el pago? Son esos 100.000 o 200.000 dólares de los que hablamos y le tratamos de poner precio a algo que no tiene precio. O puede ser un celular, una computadora, una refrigeradora, techo, comida. O sea, la servidumbre no se ha superado en este país. Es una cosa realmente aberrante desde todo punto de vista. Y viéndolo ya desde una perspectiva histórica también, por ejemplo, venimos de una sociedad colonial donde, por ejemplo, los criadazgos han sido todavía algo que sigue vigente en nuestra sociedad, que es entregar niños para la servidumbre, niños, niñas principalmente para la servidumbre. Estaríamos viviendo prácticamente una sociedad colonial en la modernidad, extremadamente capitalista, donde precisamente estos países, digamos, con mayores condiciones de vida, van a los países más pobres para explotar los cuerpos de las mujeres. O sea, hay unas problemáticas súper complejas alrededor de esto y alrededor de este Código Orgánico de Salud también. Por eso, vamos a ver rapidito un video que lo hemos hecho con Wambra. Muchas gracias a Camila Albuja, que es parte del equipo de Wambra y que ha estado haciendo estos contenidos para redes sociales. Vamos a ver este video y con eso vamos ya a ir concluyendo este Pócima Crítica. Pepe, por favor, ayúdanos con el video sobre el Código Orgánico de Salud en la voz de Camila Albuja. Sí, Cami, y hoy hablemos de qué mismo pasó con el Código Orgánico de Salud en Ecuador. El 25 de agosto del 2020, con 79 votos, la Asamblea Nacional aprobó el Código Orgánico de Salud, o COS, el cual agrupa todos los asuntos referentes a la salud pública y privada del país. El COS tiene un capítulo entero dedicado a la salud sexual y reproductiva, algo que no estaba contemplado de manera específica en ninguna otra ley de salud anterior. Y dentro de esta sección reconoce problemas que antes eran invisibilizados, como el embarazo en niñas y adolescentes. También la violencia obstétrica, atención a personas que ejercen el trabajo sexual, atención a personas con VIH, violencia sexual, entre otras. El COS establece el derecho de todas las personas a acceder a información y a servicios de salud sexual y reproductiva, es decir, para niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, sin discriminación de ningún tipo. Y para esto se pide que se promueva la educación sexual. El COS prohíbe a las y los funcionarios de la salud negar la atención de cualquier tipo, condicionarla a un pago o a la objeción de conciencia. Esto quiere decir, los profesionales no pueden negarse a proveerte de anticonceptivos de tu elección o negarse a atender una emergencia obstétrica, como lo es un aborto en curso. Es cuando un profesional alega que un procedimiento está fuera de su ética o moral o su religión, para con ello negarse a hacerlo. Pero, ¿qué pasa si un médico ejerce esta objeción de conciencia en una emergencia obstétrica, como lo es un aborto en curso? Pues que este médico se está negando a atender a una mujer cuya vida está en riesgo. Un aborto en curso es una emergencia obstétrica que requiere de atención inmediata, sea cual sea la razón de este aborto. Permitir la objeción de conciencia en este tipo de casos podría significar la diferencia entre la vida y la muerte de estas mujeres. Según información del Ministerio de Salud, anualmente se atienden un promedio de 22.000 abortos de diferente tipo, incluidos los espontáneos, y entre el 2009 y el 2017 se registraron 115 muertes por embarazos que terminaron en abortos. Así que sí, el aborto es un tema de salud pública, que necesita atención sin dilación. Entonces, ¿ahora todas las personas pueden abortar? Tampoco. El COS habla de abortos en cursos como emergencia obstétrica, pero no dice nada sobre el acceso a abortos legales. Y ese es otro problema. Recordemos que en Ecuador el aborto es legal únicamente bajo 3 causales. De acuerdo al Código Integral Penal, una persona puede abortar únicamente cuando corre en peligro la vida o la salud de la persona embarazada, o el embarazo es producto de una violación a una mujer con discapacidad mental, según el artículo 150 del COIP. Sin embargo, a pesar de la existencia de estas causales, muchas mujeres no son informadas de estas posibilidades.
Un ejemplo de esto es la casa de acogida Adoleisis. Está ubicada en Quito y donde tienen un promedio de 8 niñas y adolescentes que tienen discapacidad mental y que fueron víctimas de la violencia sexual. Al momento, ellas permanecen en estas casas junto a sus bebés. Muchas de estas niñas y adolescentes ni siquiera se les preguntó si deseaban o no continuar con sus embarazos. Y no es diferente las causales de salud y vida, según el mismo Ministerio de Salud Pública. Entre el 2009 y el 2017 se registraron 391 muertes maternas por causas no obstétricas, es decir, mujeres que murieron por enfermedades diferentes que se agravaron por su condición de embarazo. Ellas representan más del doble de las que fallecieron por aborto. Además, durante el 2020 han muerto 21 mujeres que tenían COVID-19 y que estaban embarazadas. Todas estas personas podían acceder a un aborto legal, seguro y gratuito si así lo decidían para salvar sus vidas, pero muy probablemente no fueron informadas de esta opción. Otro cuestionamiento que hacen las organizaciones de mujeres al COS, y por lo que piden el veto parcial al presidente de la República, al artículo 169, es la maternidad subrogada, es decir, la posibilidad de que una mujer lleve el embarazo que otra mujer no puede. El cuestionamiento de las organizaciones de las mujeres es que no habrá manera de regular un no pago por un servicio de vientre de alquiler, por lo que se abriría la puerta a que las mujeres más pobres sean justamente las que caigan en este tipo de explotación. Ahora aclaremos algo, el COS no está en vigencia todavía. El presidente Moreno tiene 30 días a partir del 25 de agosto para emitir observaciones parciales o vetar completamente el documento con 401 artículos. Y así, una vez presentadas las observaciones, la Asamblea Nacional deberá decidir si es que las acepta o no, y enmendar el proyecto con la votación mayoritaria que es de 90 votos. Espero que este video te haya ayudado a comprender un poco más sobre lo que está pasando con el COS en el Ecuador. Si te gustó, comparte este video y recuerda dejarnos en tu comentario tu opinión sobre el COS. Nos vemos en una próxima. Chao. Wambra.es. Siente, piensa diferente. Después de ver este video, gracias a Camila de Wambra, del equipo de Wambra que ha estado preparando estos contenidos para las redes sociales y que les invitamos a que los vean en nuestra página de Instagram, de Facebook también, pues quiero ya ir cerrando contigo, Pepita, y nos dice algo fundamental. El Ejecutivo tiene 30 días, prácticamente el 25 de septiembre, deberíamos saber cuál es la decisión del Ejecutivo respecto al Código Orgánico de Salud. ¿Qué es lo que se espera desde las organizaciones de mujeres? ¿Qué es lo que esperaríamos referente, y en este caso en específico, sobre el tema de la gestación subrogada, Pepita? Nos dice algo fundamental. El Ejecutivo tiene 30 días prácticamente. Bueno, el 5 de septiembre. las organizaciones de mujeres ya se han pronunciado en rechazo a todas estas posiciones de las organizaciones. ¿Hay algún problema con el audio? No sé qué es lo que está pasando. Sí, tal vez abriste una conversación más o abriste el link de la transmisión. De hecho, bueno, creo que ya está solucionado. Las organizaciones de mujeres han presentado ya un manifiesto haciendo un llamado a las instancias internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres, insistiendo al presidente Moreno dos asuntos. Primero, que se descarten estas tergiversaciones de las organizaciones, de los grupos antiderechos, de servidores públicos, de partidos políticos, de la cúpula de la Iglesia, que están confundiendo a la población con información falsa acerca del Código Orgánico de Salud, diciendo mentiras como que se va a prestar para asignar, cambiar de sexo a bebés, permitir el aborto y prohibir que las personas curen su homosexualidad, incluso ahí gravísimo, promoviendo de alguna manera delitos de este tipo de afirmaciones. Entonces lo que
se pide desde las organizaciones de mujeres es que el COS sea aprobado en los términos en los que está. El presidente puede sancionar o vetar. Entonces, que apruebe el Código Orgánico de Salud tal como está, pero que sí vete el artículo relativo a la gestación subrogada, porque es un tema del que no se ha discutido y que, como hemos visto, tiene muchísimos riesgos. Es una muestra ya bien profunda y bien grave de cosificación y deshumanización de las mujeres, y también que se revean un par de artículos que hablan, por ejemplo, de la atención a niñas embarazadas o a niñas en situación de trabajo sexual, cuando sabemos que la expresión trabajo sexual no puede aplicarse en el caso de niñas y adolescentes. El delito de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes tiene que ser denunciado. Entonces, por supuesto que se debe atender a las víctimas de estos delitos en el marco de un proceso de reparación integral, pero no se puede asumir como política de Estado que se va a atender a las personas en esta situación sin que previamente haya una voluntad de erradicación tanto de la violencia sexual contra niñas y adolescentes como de la explotación sexual infantil y de los embarazos que son resultados del fracaso de políticas de prevención. Eso es bien importante. El mensaje del presidente es no vetar el Código Orgánico de la Salud en los aspectos garantistas que están de acuerdo con la Constitución, que nos permitan ejercer nuestros derechos como mujeres, como niñas, como jóvenes, como personas LGBTI, pero que vete lo relativo a la gestación subrogada y se cambie también el tono en el que se abordan los temas de embarazo infantil y de explotación sexual infantil. Esos son los pedidos de las organizaciones de mujeres del presidente de la República. Estamos a tiempo, están vigilantes las organizaciones de mujeres en todo el mundo y las instancias de Naciones Unidas para vigilar que en el país se cumpla con el marco normativo y que no se vulneren nuevamente los derechos de las niñas, de las mujeres y de las personas LGBTI viviendo con VIH, etc. Con eso nos quedamos, Pepita. Les invitamos a nuestro público a que vayan a la página de wambra.es y pues vayan a revisar las varias investigaciones que tenemos respecto a lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, sobre, por ejemplo, cuál es la situación de la maternidad forzada en las niñas, y eso también nos dará luces de a dónde debe caminar este debate que tiene que ver con la salud y la vida de las mujeres en una gran parte importante de este Código Orgánico de Salud. También les quiero invitar a que se junten al canal de Telegram de Wambra, medio digital, donde ustedes podrán acceder a un resumen diario respecto a lo que sucede en este contexto de pandemia en la que todavía no salimos, y pues van a tener datos actualizados respecto a lo que sucede en nuestro país y datos específicamente sobre la COVID-19. Quiero cerrar este programa contándoles que hasta el día de ayer, 10 de septiembre, teníamos registradas 113.206 personas con casos confirmados, 91.242 personas que se han recuperado, 16.548 personas que han recibido el alta hospitalaria, 7.764 personas hospitalizadas en situación estable, mientras que 371 están con pronóstico reservado. También contarles que 6.971 personas han fallecido con un diagnóstico confirmado de COVID-19, 3.778 fallecidos probables por COVID-19, es decir, que tenemos una cantidad de 10.749 personas que ya han fallecido. Esto es la cifra que tenemos hasta el 10 de septiembre. Les invitamos a que sigan sumándose a las cuentas, a los canales de Wambra, para que puedan acceder a estos resúmenes en los que también les vamos colocando noticias de último minuto y los resúmenes diarios. Con eso queremos cerrar. Muchísimas gracias, Pepita, por haber sido parte de este programa. En esta hora siempre nos va a quedar faltando, y sobre todo de estos temas tan importantes como el que hemos conversado el día de hoy. Quiero agradecerte e invitarte a que te despidas de nuestro público. Muchísimas gracias, Gaby, y a todas las compañeras de Wambra por la invitación. Sin duda, el trabajo periodístico de ustedes, que es comprometido con los derechos humanos de las mujeres, de las disidencias sexogenéricas, de los pueblos y nacionalidades,
tenemos insumos bien importantes que ustedes mismas han trabajado y que nos sirvan las organizaciones de mujeres para alertar en el plano internacional sobre las cosas que están pasando con nuestro país. De esa labor es invaluable, la felicito, la agradezco como ciudadana y también la apoyo. Muchas gracias por la invitación y gracias a las personas que nos escuchan. Gracias, Pepita. Con eso nos despedimos y les espero con más comentarios, sugerencias en nuestro canal y en nuestra página de wambra.es. Vamos a reformar este programa en el que vamos a hacerlo mucho más interactivo para que ustedes, nuestro público, puedan participar muchísimo más en este Pócima Crítica. Estén pendientes conmigo hasta el próximo viernes. Mi nombre es Sinchi Gómez. Wambra, medio digital comunitario, es diverso, es plural, es inclusivo. Los comentarios realizados en este programa de opinión son de absoluta responsabilidad de sus productores y productoras. Sigue disfrutando de nuestra programación.